Buenos días, mi nombre es Pablo. Vamos a comenzar el trabajo práctico del día de hoy, que está relacionado con el agua, más específicamente en cómo afecta el agua al crecimiento. Para la lectura previa de este tema, ustedes tienen material disponible en la página de la cátedra. Crecimiento. Vamos a ver una breve introducción. El crecimiento puede ser definido como el aumento irreversible de volumen de una célula, un tejido, un órgano o un individuo. Y generalmente va acompañado de un aumento de masa. Es importante recalcar que para que sea crecimiento, este aumento de volumen debe ser irreversible. En los vegetales podemos encontrar dos tipos de tejido: el tejido meristemático o embrionario y los tejidos definitivos adultos. Los tejidos meristemáticos son los que van a ir dando origen a nuevas células, y a medida que estas células van creciendo, se van diferenciando en células adultas que van a cumplir con una función determinada. Durante el crecimiento, la formación de los tejidos de las plantas sigue básicamente tres pasos. Primero, la división o mitosis de las células embrionarias para formar nuevas células. Luego sigue el agrandamiento y o alargamiento de estas células. Y por último, la diferenciación final en células con una función específica. El componente más importante del crecimiento es el agrandamiento o alargamiento de estas células. Para ver un ejemplo un poco más gráfico, fíjense. Si yo tengo una célula madre A, la célula madre A se divide en dos células hijas, A' y A''. Fíjense que hasta ahora, si bien aumentó el número de células, el volumen sigue siendo el mismo. Entonces no podemos decir que hay crecimiento. Sin embargo, si estas dos células, cada una se expande, ¿sí?, vamos a tener un volumen mayor, entonces podemos decir que hay crecimiento. ¿Sí? La división por sí sola no es crecimiento. Para que sea crecimiento, deben darse los tres pasos que hablamos anteriormente. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el crecimiento animal y el crecimiento vegetal? En la guía ustedes tienen bien definido que el crecimiento vegetal está localizado en tejidos especiales, que son los que se conocen como meristemas o zonas embrionarias también le dicen, pero es muy común llamarlos meristemas. En cambio, el crecimiento animal se da un aumento del número de células en cada uno de sus tejidos. El animal ya nace con todos los tejidos que lo van a acompañar el resto de su vida, y estos solamente van aumentando de tamaño y van envejeciendo. El crecimiento vegetal, por otra parte, también es periódico, o sea, tenemos etapas donde el crecimiento es activo y etapas donde queda en un estado de crecimiento latente y más tarde puede volver a reiniciar ese crecimiento. Entonces, el crecimiento puede ser por periodos, ¿sí? A medida que el vegetal va atravesando por periodos favorables, esto estimula el crecimiento, y mientras que cuando pasa por periodos desfavorables, el crecimiento cesa. Mientras tanto que el crecimiento animal es un crecimiento continuo, o sea, el animal está continuamente creciendo, no es por temporadas o por periodos, como es el caso del crecimiento vegetal. El crecimiento vegetal se ve seriamente afectado por diferentes factores.
tenemos factores externos y factores internos. Cuando hablamos de factores externos, estamos hablando de factores vistos desde el vegetal hacia afuera, es decir, todo lo que incluye al medio ambiente. Por ejemplo, temperatura, luz, agua, nutrientes minerales, concentración de gases como dióxido de carbono y oxígeno. Todos estos factores externos son factores ambientales que van a afectar el crecimiento. Otros factores que van a afectar el crecimiento son los factores internos, y esto ya es mirando hacia adentro del vegetal. Entre los factores internos vamos a tener los intracelulares, que son los que están dentro de la célula, y los intercelulares, que son los que están entre las células. Entre los factores internos, que son intracelulares, tenemos la constitución genética. Esto me va a definir cuánto va a crecer un vegetal, y está relacionado con la especie directamente. Me va a decir si una especie crece mucho o crece poco. Los factores internos, intercelulares, están relacionados con los reguladores de crecimiento, que ya vamos a ver más adelante. El crecimiento se puede medir, podemos medir el crecimiento, o sea, si nosotros vemos una planta y dentro de un mes la volvemos a ver y está más grande, nosotros podemos medir cuánto creció. Bueno, para nuestra suerte el crecimiento es cuantitativo. Esto quiere decir que puede ser medido mediante el uso de parámetros. Los parámetros pueden ser longitud, peso, diámetro, volumen. A su vez, cada parámetro va a tener una medida, una unidad, perdón. Cada parámetro va a tener una unidad. La longitud puede ser medida en centímetros, en milímetros, en metros. Cada parámetro va a tener una unidad que va a depender de el crecimiento que yo voy a medir. Por ejemplo, en nuestro trabajo práctico vamos a trabajar con una planta pequeña, entonces el crecimiento lo podemos medir en centímetros. Estos parámetros van a ir en función del tiempo. Entonces, de esta manera yo puedo cuantificar cuánto crece en función del tiempo. ¿Cómo se puede representar el crecimiento? El crecimiento puede representarse mediante curvas de crecimiento denominadas curvas sigmoides, y existen simples, dobles y triples sigmoides. Ahí ustedes pueden ver, si graficamos el volumen de un fruto en función del tiempo, podemos ver una curva sigmoide. Este es el caso, por ejemplo, de una manzana. Vamos a ver un poco más de cerca lo que es una curva de crecimiento. Para ello dijimos que tenemos que elegir un parámetro y graficar en función del tiempo. Nuestro parámetro va a ser la variable dependiente y nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Ahora, si nosotros podríamos definir el parámetro en altura, en centímetros, el tiempo podemos definirlo en años, meses, días, horas. Podríamos usar horas para el caso de cultivos celulares o de cultivos bacterianos, y podríamos usar días, por ejemplo, que vamos a usar justamente en este trabajo práctico, o si estamos hablando de crecimiento de árboles, por ejemplo, podríamos tomar el tiempo en años o en meses. Esta es una curva sigmoidea típica. Podemos ver que tiene tres etapas. Una etapa exponencial al principio, donde a iguales incrementos de las abscisas se corresponden incrementos crecientes en las ordenadas. Es decir,
a incrementos de tiempo iguales, cada vez la altura va aumentando más. Podemos ver una etapa lineal también, donde a iguales incrementos de abscisa, los incrementos de las ordenadas son constantes. Y finalmente una etapa senescente, donde a iguales incrementos de abscisa se corresponden incrementos decrecientes de las ordenadas. Es decir, sigue creciendo, pero cada vez crece a menor velocidad. Índices de crecimiento. Entre los índices de crecimiento tenemos los absolutos y los relativos. El absoluto que vamos a utilizar en clase es la relación de área foliar, o también conocida como RAF. Ustedes saben que el área foliar representa la superficie que va a estar realizando fotosíntesis, es decir, la parte productiva de la planta. Entonces, esta relación de área foliar va a ser el cociente entre el área foliar y el peso seco total de la planta. Entonces, esto va a representar cuánta área fotosintética necesitó la planta para sintetizar 1 gramo de materia seca. Luego tenemos entre los índices relativos, tenemos la tasa de crecimiento relativo, o TCR, y la tasa de asimilación neta, o conocida también como TAN. El TCR expresa el aumento de peso seco de una planta, es decir, peso seco 2 menos peso seco 1, por gramo de peso seco total alcanzado, y por unidad de tiempo. Es decir, me dice cómo fue ganando el peso final, cómo la planta fue ganando el peso final que alcanzó. Y la tasa de asimilación neta también es la diferencia de peso, es decir, el aumento de peso seco de la planta, pero por unidad de área, esta área que realiza la fotosíntesis, y por unidad de tiempo. Es decir, me dice cuánto ganó de peso por unidad de área foliar y por unidad de tiempo. El objetivo del trabajo práctico de hoy es analizar el efecto del agua sobre el crecimiento de las plantas. Como ustedes vieron, el crecimiento vegetal se ve seriamente afectado por el déficit hídrico, entre otras cosas porque hay pérdida de turgencia, lo que lleva a una disminución en el alargamiento celular. Cuando se hace muy pronunciado este déficit, lleva a alteraciones en los procesos básicos como fotosíntesis y respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que un déficit hídrico va a causar que las células dejen de ser turgentes, dejen de estar turgentes, ¿sí? Y por lo tanto no van a poder crecer, no van a poder agrandarse, no van a poder alargarse. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de potencial hídrico? Y dijimos que cuando el agua ingresa a la célula queda turgente. Eso podemos verlo nosotros cuando vemos una planta que hace días que nos regamos, vemos que deja de estar turgente y está marchita, la vemos como decaída la planta. Esto es porque el agua salió y está entrando en una situación de plasmólisis. El agua sale afuera de la planta, las células dejan de estar turgentes y la planta comienza a verse decaída, comienza a verse marchita. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? A cada comisión de trabajo se le van a entregar una cantidad de semillas de Caupi, Vigna sinensis o alguna otra especie. El Caupi es una especie de poroto. ¿Cómo vamos a trabajar? Si ustedes quieren ver el efecto del agua en el crecimiento,
lo ideal sería 2 tratamientos, uno con agua y uno sin agua. En efecto, vamos a hacer 2 tratamientos, uno que le vamos a llamar humedad o tratamiento H, donde las plantas van a ser regadas periódicamente, y un tratamiento de sequía donde las plantas van a ser sometidas a sequía. Cada tratamiento va a tener 4 lotes diferentes. Vamos a ver un poco más en detalle los tratamientos de humedad y de sequía. Cada tratamiento va a tener 4 lotes diferentes: lote 0, lote 1, lote 2 y lote 3. El lote 0 es el lote donde yo voy a realizar las mediciones de las plantas, tanto la altura de la planta como la longitud del primer par de hojas. Siempre van a estar hechas sobre el lote 0. Luego el lote 1 va a ser utilizado para peso fresco y peso seco de las plantas, al igual que el lote 2. Y finalmente el lote 3 va a ser utilizado para peso fresco, peso seco de las plantas y también el cálculo de área foliar. Vamos a ver un poco sobre la toma de datos. Para medir la longitud de las hojas y la altura de la planta, usted va a tener que trabajar con el lote 0. Tenga en cuenta que siempre el lote 0 es el lote sobre el cual usted va a realizar las mediciones. Las primeras mediciones se van a realizar sobre las semillas. Va a tener que abrir 3 semillas, medir la longitud de las hojas y promediar la longitud de las hojas y anotar ese valor en la tabla, ¿sí?, donde están los datos de crecimiento. Estos van a corresponder al día 0. Después van a agarrar 15 semillas, las van a sembrar a más o menos 2 centímetros de la superficie, van a regar a capacidad de campo, es decir, hasta que se llene de agua la maceta y después filtre, y lo van a dejar en esas condiciones. Tanto para sequía como para humedad van a ir bien regados el primer día. Al otro día, cuando ustedes vuelven, van a tener que medir la longitud de las hojas. Van a ver que todavía no germinaron, entonces tienen que desenterrar 3 semillas, abrirlas y volver a medir la longitud de las hojas. Lo mismo el segundo día, y recién el tercer día van a tener semillas germinadas. Entonces ahí no va a hacer falta desenterrar semillas, sino que las van a poder medir sin desenterrar. Ya van a poder medir la longitud de las hojas de las semillas germinadas. Este tercer día también van a poder medir las alturas de las plantas. Entonces, recuerden siempre trabajar con el lote 0. Y para las plantas tienen que medir longitud de las 2 primeras hojas y altura de la planta. Este es el cuadro número 1 de crecimiento, donde van a tener los días de siembra, altura, longitud de hoja y peso seco, tanto para sequía como para humedad. Vamos a ver un poco cómo calcular el área foliar. Para esto vamos a trabajar con el lote 3. Van a separar los folíolos de las hojas y disponerlos de forma que cubran una superficie conocida. En este caso podemos usar una baldosa, ¿sí?, y vamos a comparar la superficie que ocupa todas las hojas, la vamos a comparar con la superficie de la baldosa. Veamos cómo. Van a ir acomodando las hojas de manera que cubran lo mejor posible la superficie de la baldosa. Una vez que cubrimos bien, vamos a medir y vamos a tener una altura que le vamos a llamar B. Si nosotros multiplicamos el ancho por el alto, nos va a dar el área foliar, es decir, el área que están ocupando esas hojas. Por ejemplo, si la altura B es 4, nuestra área foliar va a ser de 140 centímetros
cuadrados. Veamos un poco cómo medir peso fresco y peso seco. Para peso fresco vamos a utilizar los 3 lotes, 1, 2 y 3. El lote 1 se saca la primera semana, el lote 2 se saca la segunda semana y el lote 3 se saca la tercera semana. Para sacar el peso fresco, lo que hacen es con una tijera cortan a ras del sustrato y toda la parte aérea de la planta se va a pesar en una balanza de precisión. Anotan este dato como peso fresco, semana 1 y si es de humedad o si corresponde a sequía. Luego se ponen luego se ponen en un sobre de madera y van a estufa a 80 grados hasta peso constante. Con este dato vamos a poder calcular el porcentaje de humedad que tenían esas plantas con la ecuación que ustedes ven ahí. Es nada más una ecuación que pueden obtener por regla de 3 simple para calcular un porcentaje. Ahí nosotros le damos la fórmula, pueden obtenerla de la forma que quieren, ya sea con la fórmula o calculándolo por regla de 3 simple. Pero lo que ustedes van a tener que relacionar es el peso fresco con el peso seco. Van a calcular la cantidad de agua o el porcentaje de humedad que tenía esa planta. Abajo tienen un cuadro donde dice semana 1, semana 2 y semana 3. Para cada semana van a tener un valor de porcentaje de humedad. Vamos a ver los resultados. Aquí pueden ver una foto donde se muestran los dos tratamientos. El de sequía abajo en color rojo y en color azul celeste el de humedad. Fíjense, lo más evidente es el tamaño de la planta, ¿sí? Las plantas que fueron regadas periódicamente tienen un color verde más intenso y están bien erguidas, bien turgentes, mientras que las plantas de sequía se ven con un verde como más apagado y ven que las hojas están con cierto grado de marchitez. También podemos fijarnos en el desarrollo. El caupí o poroto señorita, ahí les pongo una imagen, tiene el primer par de hojas unifolioladas, es decir que tienen un solo foliolo en el primer par de hojas. De hecho, esas son las hojas que nosotros fuimos midiendo durante este tiempo. Y las siguientes hojas tienen 3 foliolos. ¿Sí? Ahí les muestro 3 foliolos. O sea que solamente el primer par de hojas son unifolioladas. Fíjense que las plantas de sequía siguen aún con el primer par de hojas, mientras que en humedad ya aparecieron las siguientes, es decir, las hojas con 3 foliolos. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que no hay una diferencia solamente en el tamaño, sino también en el desarrollo de la planta. Es decir, que las plantas que fueron regadas periódicamente están no solamente más crecidas, sino también más desarrolladas. Las mediciones diarias de altura y longitud de hoja se muestran en el cuadro 1 a continuación. 1. Este es el cuadro 1 donde se muestran la altura y la longitud de las hojas y el peso seco, tanto para sequía como para humedad. Vemos que al día 7 se mide el peso seco tanto de humedad como de sequía. Acá tenemos la continuación, vemos que el día 14 se vuelve a medir peso seco tanto de humedad como de sequía y el día 21 volvemos a medir peso seco tanto de sequía como de humedad. Vemos en el cuadro 2 el peso seco en miligramos. Vemos la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Cada semana es un lote, ¿sí? Cada semana se corresponde con un lote. En el cuadro 3 tenemos el peso fresco y, como vimos anteriormente, ¿cómo hacemos para calcular ese porcentaje de humedad? Fíjense,
peso fresco de la semana 1. Vamos a ver peso fresco de la semana 1. Bien, ahí está. Menos peso seco de la semana 1. Ahora ya tenemos peso seco de la semana 1. Bien, dividido peso fresco de la semana 1. Volvemos a dividir por el peso fresco y multiplicamos por 100. Entonces, para el tratamiento de humedad, el porcentaje de humedad que tiene la planta es un 90%. ¿Se entiende? Seguimos. Abajo tenemos en el cuadro 4 el área foliar en centímetros cuadrados. Fíjense que para humedad tenemos un área foliar de 80 centímetros cuadrados y para sequía un área foliar de 26,4 centímetros cuadrados.